Buen día, señores, y saluditos. Hace aproximadamente como media hora me acaba de llegar este paquete. Es un PCP, un Avengy X.25 en tubo. Y aquí les aclaro que no es mío. Simplemente me dijeron, michoacano, conviértelo a botella, déjalo al 100 y cuando esté listo, pues me avisas y voy a levantarlo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, ya es muy tarde, pero para hacer esto, pues creo que tenemos el tiempo suficiente. Aquí lo tenemos. Una Avengy X calibre .25 en tubo. Vamos a sacarlo de aquí. Sirve que con este video, pues finalizo el contenido que yo les he traído durante todo este año 2025, que fue un año en donde hubo mucho contenido. Aquí está el Avengy X.25 en tubo. Ya sabe lo que incluye: dos cargadores, llaves L Allen, bastantes gaskets y manual de instrucciones. La botella por aquí yo la tengo, ok, ya la tenía conmigo. Entonces lo que voy a hacer pues es simplemente quitarle esto, ponerle esto, quitarle el tubo y ponerle la botella. Pues así es como viene el Avengy X.25 en tubo. Este PCP yo se los traje hace como 2 años. Ahí está, .25. Les repito que ya es demasiado tarde y está muy frío, pero no necesito mucho tiempo para hacerle el cambio a botella. Lo primero que voy a hacer es sacarle todo el aire, ya que me llegó con poco de aire. Entonces agarramos una llave, se la ponemos aquí y a sacarle el aire. Una vez que ya haya salido todo el aire, le cerramos aquí nuevamente y confirmamos que ambos manómetros estén completamente en cero. Si no estamos seguros, bueno, para estar 100% seguros, simplemente hacemos esto. Como lo escucha allí, pues está completamente en cero. Entonces ahora pasamos a quitar esta parte. Pues aquí vamos a quitar 5 tornillos. 1, 2, 3, 4 y 5. Quitamos aquí el primero. Agarramos otra llave. Agarramos la otra y quitamos este. Le damos vuelta y ahora quitamos este. Quitamos la culata. Esto no lo voy a necesitar. Y esto tampoco. Pues ahora vamos a quitar el tubo. Y para eso vamos a quitar el tornillo que se encuentra aquí. Jalamos el tubo y listo. Ahí salió. Ahora vamos a pasar a ponerle la botella. Aquí se le pone aceite de silicona o grasa de silicona. Yo ya le había puesto anteriormente. Entonces simplemente presionamos y damos vuelta. Ahora vamos a pasar a ponerle su abrazadera. Ahí está. Listo. Ahora nada más lo ponemos para atrás y verificamos que esto encaje aquí, ¿ok? Creo que es más hacia adelante. Pero esto tiene que encajar aquí.
con el tornillo que va aquí. Ok, señores, pues aquí ya casi terminamos. Lo único que tenemos que hacer es simplemente poner la culata para atrás, verificar que todos los tornillos encajen bien en cada lado que vayan los tornillos, y eso sería todo. Muy fácil de hacer la conversión a botella en el Avengy X. Listo, señores, pues así es como quedó el Avengy X convertido a botella. Es muy sencillo, ahí quedó. Entonces, como usted lo está mirando, pues ya es demasiado tarde, ya se está oscureciendo. Ya mañana continuamos con este video, porque también me dijeron que lo regulara para pellets pesados de 34 grains y que lo dejara al 100. Y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Así es que también mañana pues ya les hablaré un poquito de todo lo bueno que me pasó o que trajimos aquí en todo el año 2025. Así es que este video ya continuará. Así es como quedó el PSP. Hice 10 disparos. Exactamente 900 pies por segundo. Coeficiente balístico 0.055. Con pellets AEA 33.9 grains. Ok, señores, pues nos encontramos en otro nuevo día. Por cierto, muy frío, pero lo bueno que tenemos un poco de sol y eso ayuda bastante. El PSP ya está completamente listo. Le puse mi mejor regulación, que son 175 bar. Estoy tirando pellets AEA 33.9 grains a 900 pies por segundo. Le puse el moderador, el Sumo de Donny FL. El PSP está trabajando muy bien. Con este video me quiero despedir de este año 2025. Un año en donde hubo mucho contenido. Así que pues quizás este sea mi último video de este año. A menos de que por ahí salga algo nuevo. Pero si no, este sería mi último video. Y quiero decirles que muchas gracias. Estoy muy agradecido. Gracias por todo el apoyo que me dieron durante todo este año. Y también quiero finalizar este video este año dándoles una muy buena noticia. Durante todo el tiempo que yo llevo haciendo videos, personas que se encuentran en México me han estado pidiendo recomendaciones de alguna tienda o de alguien de confianza para comprar un PSP a un precio bueno, ya que en México los precios de los PSP están en las nubes, porque pues muchas personas son revendedores, no son vendedores oficiales. No hace mucho yo creé un grupo de WhatsApp y en el poco tiempo que lleva ese grupo, yo conocí una persona muy honesta que se ha ganado totalmente mi confianza. Para recomendar a alguien, eso yo me lo tomo muy en serio, porque si algo no sale bien, yo llevaría esa responsabilidad. Entonces, pues, acabo de encontrar una persona muy honesta que tiene los mejores precios. No es un revendedor. Esa persona a usted le da una buena asesoría y también le da una muy buena garantía. Si usted compra algo con él y esa compra no le sale buena, él responde, señores. Su nombre es Miguel Pedraza. Quizás algunas personas ya lo conozcan. Él se dedica más a vender PSP de la marca Snoopy y de los Beeman. Pero si a usted le interesa otro PSP, quizás también él se lo pueda conseguir. Le repito, él tiene los mejores precios. Él no es revendedor. Si usted necesita más información, únase al grupo de WhatsApp. Va a estar en el primer comentario. Contáctese conmigo mediante el grupo y ya si no le gusta, bueno, pues tiene derecho a salirse. Entonces ahora sí, pues vamos con las pruebas de este PSP. Miguel Pedraza tiene envíos a todo México, solamente a México.
Yo no estoy haciendo ninguna clase de negocio, ¿ok? Que quede muy bien claro eso. Lo recomiendo porque es una persona muy honesta. Él no es ningún revendedor. Él tiene los mejores precios, ya que él está conectado directamente con la empresa. La mayoría de personas que venden PCPs son revendedores. Y esos a mí no me caen. No me caen, señores. Porque suben los precios hasta las nubes. Y no debería de ser así. Ok. Vamos a 60 metros. Estoy utilizando el bípode del dueño también. Wow. Este Avengi X es una maravilla. Una chulada. Y con estos pellets, está trabajando muy bien. 900 pies por segundo. Ahora nos vamos a ir a 90 yardas. No, perdón, 100 yardas. Sí, porque la puse hasta allá. Aquí voy a darle otros 20 clics. Ok. Allá está, miren. ¡Wow! ¡Qué preciso es el PCP! Una chulada. Ok, vamos a bajar a 90 yardas. Voy a tirarle al pequeñito target. Ahí está. Come on, man. El Avengi X, por allí a algunas personas les ha ocasionado algunos problemas. Pero para mí, señores, para mí no es nada. Porque todos los PCP, tarde o temprano, van a tener fugas de aire. Simplemente se soluciona esa fuga y nuevamente el PCP sigue trabajando muy bien. Aquí les voy a comentar algo. Tiempo atrás, una tienda se contactó conmigo. Bueno, me dijo que era una tienda. Y otras dos personas que también supuestamente se dedican a eso. Yo las investigué un poco y créanme que no me dieron confianza. Por eso yo nunca he mencionado ninguna tienda, nunca he recomendado personas ni nada de eso. Porque no me dan confianza. Porque si una compra sale mal, pues yo llevaría esa responsabilidad. Pero ahora sí encontré la persona correcta. Para más información, contáctese conmigo directamente mediante el grupo de WhatsApp. No le pido que ingrese al grupo, simplemente para que se contacte conmigo y yo ahí darle más información directamente. Ok, voy a hacer una agrupación a 66 yardas, que serían 60 metros. Igual, con AEA de 33.9 grains. Oh, está bastante frío. Mis dedos se me están congelando. Ok, vamos ahí. Come on. El PCP
Es muy preciso con los pellets AEA 33.9 grains, 900 pies por segundo. Una velocidad bastante buena para estos pellets. Ya son pellets pesados. Chulada de PSP. Miren, este video no es un review del PSP, pues ustedes ya lo han visto muchas veces en este canal. Simplemente aproveché que me llegó el PSP para hablar con ustedes y darles las gracias por todo el apoyo que me dieron durante todo el año. Y aproveché pues para mostrarles nuevamente cómo se convierte a botella. Un PSP muy bueno. Vamos aquí a 50 yardas. El pequeño. Chulada de PSP, señores. Chulada de PSP. Un PSP, nuevamente les digo que yo recomiendo bastante. Por ahí tengo yo el mío, que es el Avenger X Bullpup en botella. Un Bullpup que me encantó. Yo anteriormente les traje el Snoopy P35X, un Bullpup muy bueno, que yo les dije que si usted pensaba en comprarse el Avenger X Bullpup y el P35, que se fuera por el P35. Pero yo lo dije en la versión de tubo, ¿ok? El Avenger X en Bullpup en tubo es muy incómodo. No me gustó para nada. Y yo ahí recomiendo el P35X, un PSP muy bueno, que por cierto lo vende el amigo Miguel Pedraza, la persona que yo le estoy recomendando. Una persona muy honesta. Entonces después traje el Avenger X Bullpup en botella en calibre .25. Y por ahí me estuvieron diciendo, Michoacano, pues no que recomiendas mejor el P35X. Sí, lo recomiendo. Pero si usted piensa en comprarse la versión en tubo, ya que la culata es muy incómoda, y también si lo piensa comprar en calibre .22, yo recomiendo el P35X. Pero si ya piensa comprarse el Avenger X Bullpup en botella calibre .25, pues obviamente es mucho mejor que el P35X en calibre .22, ¿ok? Quizás allí hay una confusión o no me entendió, pero bueno, aquí se lo estoy dejando en claro. Ok, señores, pues llegamos al final de este videíto. Les repito, este video no era para un review, pues ustedes ya han visto muchas veces el PSP en este canal. Aproveché este momento para charlar con ustedes y mostrarles nuevamente la conversión a botella de la Avenger X. Es muy sencillo. Y así es como el dueño me lo pidió, que le pusiera la botella y que lo regulara para pellets de 33.9 grains. Y la prueba que hice fue para confirmar de que el PSP quedó trabajando muy bien. 900 pies por segundo que me está dando con estos pellets. Una velocidad bastante buena. Son pellets pesados. Y también aprovecho este video pues para despedirme de este año 2025. Un año en donde hubo mucho contenido. Y también pues para desearles una increíble feliz Navidad y un feliz y próspero año nuevo. Que la pase muy feliz con toda su familia o con sus seres queridos. Ojalá y el año entrante pues
nos encontremos con mucha salud para seguir continuando con estos increíbles videos. Así es que pues ahí estuvo este video. Saludos, bendiciones y nos miraremos hasta la próxima. Bye bye. Feliz Navidad y feliz próspero año nuevo.